¿Cómo comenzar a manifestar nuestro anhelo profundo? Este vídeo es un resumen de los 7 vídeos anteriores donde habíamos visto cómo era el proceso para cambiar el paradigma limitante. Otra forma de verlo es cómo comenzar a manifestar nuestro anhelo profundo, que tiene que ver también cómo lidiar con este paradigma limitante. Este vídeo es un resumen de los 7 anteriores y te puede valer como guía para que comiences a manifestar tu anhelo profundo. Además, al final del vídeo comento un programa de coaching por si quieres acelerar el proceso para manifestar tu anhelo profundo y te comento en qué consiste y cómo te puedo ayudar precisamente para hacer esto. Pero con la primera parte del vídeo, con lo que comento aquí, si lo pones en práctica, puedes comenzar a manifestar tu anhelo profundo. Igualmente puedes ver los 7 vídeos anteriores sobre cómo cambiar el paradigma limitante. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que todos tenemos un anhelo profundo, creativo, y que hemos establecido un pacto con nuestra alma antes del proceso de encarnación. Es decir, venimos a esta vida para crear. Y esto es algo muy importante que no nos enseñan porque parece que venimos a la vida a sufrir, porque es lo que nos enseñan en el proceso educativo. Parece que venimos a la vida a un valle de lágrimas. Parece que venimos a pelearnos con los demás, a luchar, etcétera. Todo eso es únicamente una consecuencia de un sistema que ha creado el inconsciente colectivo y que se ha transmitido año tras año y que parece que eso es normal. Pero en realidad todos tenemos un anhelo profundo de creación. Nosotros somos co-creadores con Dios de la realidad. Por lo tanto, nuestra esencia es crear algo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en el fondo la creación es lo que nos hace feliz. Es lo que nos hace poner nuestros talentos en el mundo, es lo que nos hace poner nuestra esencia. Y a medida que nos vamos alejando del proceso creativo, a medida que nos vamos alejando de nuestra esencia, de nuestro centro, es cuando aparecen las dificultades y los problemas, que son únicamente una manera que la vida tiene de decirnos para que volvamos a nuestro proceso creativo. ¿Qué es lo que venimos a crear? Y aquí puede parecer que lo que venimos a hacer es hacer digamos, una labor artística, que solamente los artistas tienen capacidad de crear, pero esto no es verdad. Venimos a crear algo único en relación a nuestra esencia. Dos personas pueden hacer el mismo proyecto, pero el proyecto va a ser diferente, porque va a tener un tamiz, va a tener una relación con la esencia de cada persona. Por lo tanto, venimos a crear algo único para dejar nuestra impronta creativa en aquello que creamos. Y puede ser este proceso creativo en cualquier campo que la vida nos ofrezca. Por ejemplo, hay personas que tienen un gran anhelo por crear una familia, por tener una pareja, por viajar y investigar sobre el mundo, por una creación científica, por una creación empresarial, por una creación de un grupo de relaciones, por la creación de un templo, etc. Es decir, hay cientos de campos que la vida nos ofrece para que nosotros podamos crear. Y dentro de cada campo, lo que vamos a crear va a ser único conforme a nuestra esencia. Dos personas que han nacido en la misma casa y que crean la misma empresa, por decirlo así, el mismo tipo de empresa, esas empresas van a ser diferentes, porque la esencia de cada persona va a estar, digamos, puesta en la creación.
Por lo tanto, si no estás creando algo, si no estás creando algo en relación a tu esencia, te estás alejando del propósito de tu vida. Entonces, ¿dónde surge el problema? ¿Por qué las personas no realizan este trabajo creativo, no siguen su anhelo del alma, su anhelo profundo? No manifiestan aquello que han venido a manifestar. Y el problema surge con el sistema de creencias que se ha ido incorporando en el inconsciente durante el proceso educativo. Sistema de creencias limitante, porque se podría incorporar un sistema de creencias que no fuera tan limitante, pero lamentablemente, debido básicamente al dolor que existe a nivel social y a nivel familiar, el sistema de creencias va acorde con este dolor y empieza a ser un sistema de creencias limitante. ¿Y cuál es el problema con este sistema de creencias? Que al ser transmitido por los padres, por los educadores, lo que ocurre es que creemos que lo que nos dicen sobre nosotros es cierto. Y entonces, por ejemplo, si un padre le dice a su hijo, es que tú eres poco inteligente, el hijo se lo va a creer, aunque tenga una inteligencia increíble, genética, por decirlo así, una capacidad extraordinaria. Como el padre es el que le da el amor, el hijo lo que hace es equiparar el amor a la verdad y piensa, puesto que me lo ha dicho mi padre, puesto que me lo ha dicho mi educador, mi tutor, y no tiene ningún sentido de que mi padre me engañe, lo que ocurre es que yo soy aquello que él me dice. Por lo tanto, si me dice que soy poco inteligente, debe tener razón, porque para eso encima es mi padre, ¿vale? Entonces este sistema de creencias te empieza a invalidar y genera un caos interno muy importante porque por un lado tenemos un anhelo que necesitamos cumplir, que es a lo que hemos venido a hacer aquí, pero por otro lado tenemos un sistema de creencias interno que nos invalida por lo que nos han dicho sobre nosotros. Y obviamente bloquea el proceso creativo. Entonces tenemos el sueño de montar a lo mejor una empresa, seguir un sueño, escribir un libro, tener una familia, tener un tipo de relación concreta, pero este sistema de creencias, cuando tenemos que tomar acción en el mundo, no nos lo permite, nos bloquea. Porque además lo que intenta también normalmente es buscar la seguridad. El proceso creativo es un proceso que no tiene un resultado cierto porque durante el proceso creativo nos adentramos en lo desconocido. Tenemos que salir, digamos, de nuestro mundo conocido, entrar en el mundo desconocido, relacionarnos con una inteligencia amorosa que está allí detrás de esa seguridad, aprender y volver a nuestro mundo para traer aquello que hemos aprendido de, de ese peregrinaje por lo desconocido. Pero el sistema de creencias limitante lo que busca es la seguridad y no va a permitir que entres, que te aventures a lo desconocido. Suponte que eres un conductor de autobús que llevas 10 años conduciendo un autobús, que ya te sabes toda la ruta y que ya te aburre tu trabajo. El primer año pudo ser excitante conducir un autobús por la ciudad, pero en el año 10 ya estás harto de seguir haciendo el mismo trabajo. Y además lo que te ha encantado es, por ejemplo, conducir camiones por las carreteras de toda Europa, imagínate. Y además investigar sobre cómo es la mecánica de los camiones y convertirte mecánico de camiones, porque eso te encanta, ¿vale? Puede darse el caso, que hay gente que tiene ese anhelo de mecánico, ingeniero y aventurero, ¿no? Pero el sistema de creencias le dice, ¿cómo vas a dejar tu trabajo de conductor del autobús en la ciudad para irte a Alemania a conducir un camión y a conocer nuevas tierras y nuevas aventuras? Este sistema de creencias, al buscar la seguridad, no le va a permitir
que tome la decisión de aventurarse. Al no tomar la decisión de aventurarse, no va a aprender nada, no va a desarrollar su proceso creativo, se va a quedar estancado durante los próximos 10, 20, 30 años hasta que se jubile haciendo el mismo trabajo. ¿Vale? Con lo que poco a poco la persona se va apagando. Además, este sistema de creencias limitante está basado en el miedo. Entonces, busca la seguridad porque hay un miedo a lo desconocido y lo que te dice es no te adentres en lo desconocido porque te va a pasar algo muy malo. Entonces te meten miedo para que no te aventures hacia lo desconocido. Y además lo que ocurre es que las personas a nuestro alrededor normalmente siguen a pies juntillas, han creído que la vida es así, que la vida es como el sistema de creencias le dice. ¿Y esto qué supone? ¿Qué significa? Que si todos los que tenemos alrededor nos dicen que es así como tenemos que vivir, que tenemos que conformarnos con hacer un trabajo mecánico, que tenemos que conformarnos con una relación mediocre, que tenemos que conformarnos con un tipo de vida estándar y como los demás lo siguen, para salir de ese sistema de creencias limitante, para salir de ese paradigma, tenemos en cierto modo que ir contracorriente, algo que además no facilita el proceso, porque tenemos que empezar a tomar decisiones que van a ser primero criticadas y luego haber una oposición por parte de las personas que están a nuestro alrededor. Y esto crea un problema muy grande para las personas que se quieren aventurar, porque se van a dar cuenta que no van a tener muchos apoyos alrededor y que precisamente las personas que les deberían apoyar, que son la familia, los amigos más cercanos, son precisamente los que se empiezan a poner en contra, porque están haciendo algo fuera de el sistema de este de creencias limitante. Se están convirtiendo, por decirlo así, en la oveja negra. Bien, entonces tenemos, como hemos visto, por un lado, un anhelo creativo que aún no ha tomado forma, pero que lo tenemos ahí, y por otro lado, un sistema de creencias limitante, brutal, basado en el miedo, en una falsa sensación de seguridad, que nos va aplastando poco a poco y que no nos deja desarrollar este espíritu creativo. Entonces, en los vídeos anteriores, en la serie de 7, para salir de este paradigma, ¿qué era lo que habíamos dicho para empezar a salir de ahí? El siguiente paso es definir lo que realmente quieres y aún no has manifestado. Y como he dicho anteriormente, no tiene por qué ser una, una actividad artística. A lo mejor lo que realmente quieres es tener una pareja determinada y aún no la has manifestado. A lo mejor lo que quieres es un trabajo concreto en una empresa concreta. A lo mejor lo que realmente quieres es vivir en la ciudad o vivir en un pueblo o vivir en el campo. Y da igual, además, que hoy puedas querer una cosa y a lo mejor el año que viene quieres otra cosa diferente o opuesta. Da lo mismo. Lo importante es definir en este momento lo que realmente quieres y aún no has manifestado. Porque en el momento en que lo manifiestes, a lo mejor ya has aprendido lo que tenías que aprender de ese proceso creativo y luego quieres otra cosa diferente. No pasa nada. No pasa nada por cambiar, digamos, de buscar algo diferente a lo que estamos buscando hoy. Porque nosotros vamos creciendo con la vida y puede que en un momento te atraiga, a lo mejor, como fue mi caso, los mercados financieros y luego sentí una gran llamada por la espiritualidad, la filosofía, la metafísica. Es decir, no son incompatibles en la vida de una persona. Puedes realmente querer hoy algo y mañana querer algo diferente. Pero lo importante es en este momento es cómo vas a canalizar esa fuerza creativa y cómo vas a poder, digamos, enfrentarte a ese sistema de creencias. Entonces, lo que necesitas en este momento es
definir realmente lo que quieres. ¿Y por qué esto es importante? Porque te da una motivación y un objetivo. Entonces, la pregunta que te hago en este momento es, ¿qué es lo que realmente quieres? No es lo que, lo que otros quieren de ti, no es lo que deberías hacer, no es lo que no es lo que crees que le gustaría a tu pareja, no es lo que te va a dar de comer, no. Es realmente qué es lo que realmente quieres crear en este momento y aún no has hecho. Y esto te da una motivación y un objetivo vital, un objetivo en la vida. Entonces, una persona que define lo que quiere y va por ello, es imposible que se deprima, porque está en el proceso creativo. El proceso creativo puede ser doloroso, porque necesita mucha intensidad y necesita poner, digamos, e integrar partes nuestras, pero nunca es deprimente. Es decir, nunca, no puedes entrar en una depresión realizando un proceso creativo, porque es el deseo, el anhelo profundo lo que está funcionando en ti. Entonces, cuando funciona un anhelo profundo, yo, por ejemplo, cuando estuve escribiendo la llamada, que tardé 4 años, en ningún momento me deprimí. Puedes tener momentos de, por decirlo así, de no encontrar soluciones al problema que te está ofreciendo la vida, que es cuál es el siguiente paso dentro de la creación del libro, pero nunca hay un momento de depresión. La depresión surge si dejas el proyecto sin terminar. Además, definir lo que realmente quieres clarifica las cosas, es decir, y además te permite decir que no a aquello que te distrae de tu objetivo creativo. El problema porque la gente, aparte del sistema de creencias, el problema porque la gente no desarrolla su proceso creativo es porque tiene demasiadas distracciones, tiene demasiadas cosas. Entonces, cuando te has planteado, te has comprometido contigo a realmente manifestar algo creativo, supongamos el ejemplo del libro, en ese momento yo dejé todo lo demás para enfocarme en escribir el libro, ¿vale? Es decir, tuve que decir que no a 1000 cosas que me distraían de mi objetivo creativo. Y tuve que decir que sí a 1000 cosas que me ayudaban a manifestar este objetivo, esta creación. Entonces, por ejemplo, me fui a Teruel y me vine de Teruel a Toledo caminando. Luego, para el segundo, me fui de Toledo a Ávila, luego a Segovia, a Guadalajara, Ciudad Real y Toledo. Es decir, casi, primero fueron como 400 kilómetros, luego 800. Es decir, hice lo que el proceso creativo necesitaba sin preguntarme más allá si estaba haciendo lo correcto o no. Es decir, eh, fijé realmente lo que quería, que era publicar el libro, e hice todo aquello que era necesario para publicarlo. Bien, ¿cuál sería entonces, una vez que hemos definido qué es lo que queremos, que es algo vital? Lo siguiente es, de forma inmediata, ponernos a la acción. En el momento en que has tomado la decisión, en el momento que has tomado la decisión de manifestar algo creativo, el siguiente paso, la siguiente fase del proceso es dar el primer paso en esa dirección. Por ejemplo, si realmente lo que quieres es escribir un libro, haz el índice del libro, da el primer paso. Si quieres crear una empresa concreta, ponte a buscar qué empresas o qué necesitas para montarla. Si lo que quieres es una relación concreta con un tipo de persona, empieza a ver lugares donde ese tipo de personas se pueden estar o empieza a hacer actividades relacionadas con el tipo de personas que quieres en tu vida. Es decir, la siguiente fase del proceso es dar el primer paso. ¿Y por qué es importante dar el primer paso? Lo primero es porque te pone en movimiento, te saca de esa pasividad que el sistema de creencias, el paradigma, nos lleva. Lo que quiere el paradigma, lo que quiere el sistema de creencias limitante es que no hagamos nada. Es que estemos en un estado, digamos, de letargo, porque lo que básicamente quiere es que la vida no se mueva. Pero la vida es movimiento. Entonces, lo que busca
este sistema de creencias limitante, es que nos quedemos como estamos. Es decir, que estemos en una parálisis constante, todo el tiempo autojustificando por qué no nos ponemos en movimiento. Lo segundo es que en el momento en que nos ponemos a dar el primer paso, es que nos hace buscar recursos que van a ayudarnos a completar el proceso en esa dirección. Si, por ejemplo, en el caso del libro, una vez que has hecho el índice, dices, ¿qué necesito para aprender sobre lo que quiero escribir? Entonces empiezas a buscar recursos en la dirección adecuada para continuar con el proceso. Y lo más importante de todo es que te empieza a alejar del sistema de creencias limitante. Y este es el punto donde, cuando uno ha dado el primer paso en dirección a salir de este paradigma, de este sistema limitante de creencias, es donde empiezan los problemas, porque saltan todas las alarmas internas para sabotear el proceso y comienzan las resistencias al cambio. Es decir, cuando damos el paso para adentrarnos en lo desconocido, comienzan todas las alarmas y las resistencias al cambio. ¿Y en qué consisten estas alarmas? Por ejemplo, diálogo interno negativo. ¿Qué es? Es que ¿para qué vas a hacer esto? Con lo bien que estás. ¿Quién te manda meterte donde no te llaman? ¿Por qué vas a hacer algo que no sabes cómo hacerlo? Etcétera. Empieza un diálogo interno súper, súper, súper negativo con el objeto que está creado por este paradigma, con este sistema de creencias limitante, con el objeto de que no continúes dando los siguientes pasos en ese proceso creativo. Luego surgen las críticas del entorno y el no apoyo, sobre todo el no apoyo. Entonces, el entorno, en lugar de apoyarte en esta decisión valiente, lo que hace es que se convierte en otra piedra que tienes que lidiar con ella. Se convierte en un obstáculo mayor. ¿Vale? Entonces, ya no solamente son resistencias internas al cambio, sino las resistencias del entorno. Si has convivido con gente durante mucho tiempo que piensa de una manera, en cuanto empiezas a pensar de otra, esta gente que está cerca tuyo, está cerca de ti, va a pensar que eres una amenaza. Por lo tanto, el entorno va a crear muchas críticas. Y luego va a comenzar las discusiones con las personas que te están ayudando. Porque lo que se necesita al principio, ya que hay un diálogo interno muy negativo y las críticas del entorno, es alguien que crea en ti, alguien que te dé esperanza de que lo puedes lograr. Pero internamente, como aún no estamos convencidos de que somos capaces de lograr aquello que realmente hemos venido a hacer, empezamos a discutir con las personas que nos ayudan y les intentamos convencer a ellos de que no somos capaces. Y me he encontrado bastantes casos de gente que, cuando ya ha iniciado el proceso, empieza en discusiones que no llevan a ningún lado. Porque parece como que la persona externa, y es así, cree más en esa persona que la persona misma. Es decir, inicialmente necesitas o se necesita para realizar este proceso a alguien que realmente crea en ti. Y lo que ocurre es que cuando nosotros, en lugar de ver el programa del ego, el sistema de creencias limitantes, vemos el potencial en los demás, enseguida es fácil creer en los demás porque ves cómo un potencial tremendo, como ser humano que tiene, se está viniendo abajo precisamente por un sistema de creencias y un programa del ego, un paradigma muy limitante. Entonces es muy fácil
creer en la gente porque empiezas a ver todo su potencial. En lugar de ver los problemas, empiezas a ver las soluciones y te das cuenta que esa persona es completamente capaz de superar esto, que al final es ponerse a hacer una labor creativa en algo que le gusta. Entonces, ¿cuál es la siguiente fase dentro de estas resistencias? Ayudar el proceso con el cambio del estado emocional y el estado psicológico. Y el estado emocional, el estado y la postura física. Y la postura física. El estado emocional, el estado psicológico, la postura física van unidos. Entonces, lo que se necesita en este momento, cuando ya están saltando las alarmas, es, en lugar de venirnos abajo, es cambiar el estado emocional a través de emociones muy positivas, como puede ser la gratitud, la alegría, y al mismo tiempo cambiar la postura física, porque hay una relación directa entre el paradigma, entre nuestra manera de pensar negativa y nuestra postura física. Y hay una relación directa igualmente entre nuestro anhelo del alma, nuestro sueño, nuestro estado emocional y nuestro estado psicológico. Entonces tenemos que apoyar cambiando el estado emocional y el estado psicológico. Y lo último que comentaba en el último vídeo de los 7, es comenzar a vivir como si tu sueño ya estuviera cumplido. Es decir, si estás escribiendo un libro y has empezado, lo primero es empezar a decir, soy escritor profesional, me dedico a esto profesionalmente, voy a terminar mi libro. Y empiezas a vivir como si tu libro ya estuviera publicado, como si tu sueño estuviera cumplido. Porque el inconsciente no diferencia entre lo real y lo que estamos soñando. El inconsciente únicamente lo que hace es vivir aquello que nosotros queremos vivir. Entonces, tenemos que hacer un ardid al inconsciente como una especie de forma para hacerle ver que somos capaces de cumplir aquello que hemos venido a realizar. Entonces, cuanto más vivamos como si nuestro sueño estuviera cumplido, más nuestro inconsciente se va a creer que somos capaces de hacerlo. Lo que significa que más va a ir dejando ese sistema limitante de creencias que no nos ha permitido realizar el proceso creativo. ¿Vale? Pues aquí está un poco el desarrollo de cómo salir de este paradigma y cómo comenzar a manifestar tu anhelo profundo. Bien, entonces con esos 6-7 pasos que hemos visto en los 7 vídeos anteriores, cómo eliminar el paradigma limitante, puedes realizar todo el proceso y comenzar a manifestar tu anhelo profundo. Pero a lo mejor también puedes necesitar ayuda externa si lo necesitas. Entonces he creado un coaching para comenzar a manifestar tu anhelo profundo, para ayudarte a hacer este proceso. Lo único que cuando haces un proceso de este tipo con alguien externo, con un coach externo, el proceso es mucho más intenso y mucho más acelerado. Entonces necesitas estar preparado o preparada para tomarte las cosas bien en serio y aprovechar al máximo el proceso de coaching para que, digamos, poner la intensidad necesaria y la alegría necesaria para llevar a cabo esta manifestación de tu anhelo profundo. Entonces, ¿en qué consiste este proceso de coaching o cómo te puedo ayudar? Lo primero que vamos a hacer es definir realmente qué es lo que realmente quieres. Ayudarte a definir lo que realmente quieres porque muchas veces el entramado psicológico es tan grande que es muy difícil alcanzar qué es lo que realmente queremos. Entonces, lo que va a ocurrir normalmente es que vamos a llegar a un término no absoluto, sino un término medio, pero en una dirección que probablemente se encontrará más adelante en el proceso. Entonces, empezaremos con algo que realmente quieres, pero que a lo mejor no estás seguro al 100%, no pasa nada. Pero es mejor empezar en una dirección hacia la cual parece que está nuestro anhelo
y nos va a llevar a descubrir cuál es nuestro anhelo profundo posteriormente. ¿Vale? Entonces, definiremos de la manera más detallada qué es lo que realmente queremos. Luego te ayudaré a eliminar sistemas de creencias invalidantes. Este es el mayor problema que la gente se enfrenta. Si te han machacado durante todo el proceso educativo y te han dicho que tú no vales, eso está ahí y la persona se lo ha creído. Entonces, necesitas de alguien que crea en ti, y ya he comentado que es fácil creer en alguien porque cuando uno ve el potencial de la persona y cuando uno ve la cantidad de cosas que ha hecho en la vida, enseguida uno se da cuenta que la persona puede alcanzar todo aquello que se proponga. Pero son estos sistemas de creencias invalidantes los que están ahí que no dejan. Entonces, mi trabajo va a consistir en ayudarte a que te des cuenta que sí que realmente puedes poner en el mundo tu sueño creativo. Y también en este proceso de coaching te ayudaré a dar el primer paso. Entonces buscaremos fórmulas para que comiences desde la primera sesión a dar el primer paso hacia o en la dirección de tu anhelo profundo. Luego también te ayudaré en el proceso de resistencia interna. Normalmente la persona que realiza un trabajo de coaching llegará a un momento donde se enfade con el coach porque le está llevando a un cambio que su sistema de creencias limitante no quiere que ocurra. Entonces es muy frecuente que la persona a lo mejor empiece este proceso de resistencia interna a cambiar y se ponga a discutir por tonterías con la persona que le está ayudando. Pero esto es frecuente y es normal. Entonces, mi trabajo será ayudar en el proceso de resistencia interna y también ayudar a cambiar el estado emocional y la postura física, para que la persona salga a, por decirlo así, en modo metafórico, a comerse el mundo. Y también ayudaré a que puedas imaginar cómo sería la vida si se cumple tu anhelo. ¿Vale? Entonces, puedes realizar este proceso por tu cuenta o puedes buscar a alguien externo que te ayude a, de una manera más intensa y más acelerada, a realizar este trabajo. Entonces, el programa de coaching va por meses y cada mes tenemos 5 sesiones individuales online al mes. Son 5 sesiones al mes y hasta que la persona decida o que quiere continuar o que se le ha dado un primer impulso, puede seguir por su cuenta y luego a lo mejor necesita otro segundo impulso. Entonces son 5 sesiones individuales online al mes que se van programando conforme la persona vaya necesitando cada sesión. Pero la idea es tener mínimo una por semana y en alguna semana tener 2. Luego va a haber trabajo, va a haber un plan de acción que se va a fijar entre sesión y sesión. Un plan de acción encaminado siempre al cumplimiento de el anhelo o de materializar o manifestar aquello que realmente queremos en la vida. Entonces, fijamos un plan de acción entre sesión y sesión. Vamos trabajando los puntos necesarios en función del lugar donde uno se encuentre. A lo mejor hay personas que necesitan trabajar, definir lo que realmente quieren. A lo mejor hay otras personas que necesitan que se les ayude a dar el primer paso o las resistencias internas. Entonces esto se ve enseguida en la primera sesión o en el, digamos, en el encuentro previo inicial antes de comenzar la primera sesión. Se ve enseguida dónde está la persona y qué es lo que más necesita para poner él para comenzar a manifestar su anhelo profundo. Y el precio de este programa del mes, por mes, serían 300 euros al mes, IVA incluido, unos 250 más o menos más IVA, bueno, en total 300 euros al mes, IVA incluido. Y te voy a dejar un link justo debajo del vídeo donde puedes acceder al programa por si lo quieres pagar. En el momento en que hagas el pago,
inmediatamente al cabo de las 24 horas, como muy tarde, recibes un email mío y nos ponemos a trabajar durante ese mes con el objeto básicamente de que empieces a realizar un trabajo creativo en tu vida. Igualmente, debajo del vídeo te voy a dejar los 7 vídeos anteriores de cómo cambiar el paradigma limitante para que si quieres trabajar por tu cuenta también lo puedas hacer. Y este vídeo, todo lo que hemos visto hasta ahora, también te puede ayudar para tener una referencia interna. Así que puedes elegir el camino que más te convenga y yo con mucho gusto estoy aquí preparado para ayudarte si así lo deseas y lo necesitas. Así que muchas gracias por tu atención y te mando un abrazo muy fuerte y el deseo que cumplas este proceso creativo de manifestar tus anhelos profundos. Muchísimas gracias.